Bienvenidos a Schoolinary, la escuela online de gastronomía que transforma personas y conecta culturas. Aprenderás con los mejores expertos de este sector y descubrirás el catálogo online más amplio de temáticas en torno a la gastronomía. Todas las semanas publicamos cursos nuevos. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a entender mejor este apasionante mundo. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Nacho Alonso, CEO y fundador de Moon Drinks, unos refrescos naturales y saludables creados con el propósito de contribuir de forma activa a mejorar la calidad de vida de nuestro planeta y la de sus habitantes. Hola Nacho, bienvenido y muchas gracias por aceptar el café de hoy. Hola Lorena, pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Bueno, primera pregunta que hacemos obligada a nuestros invitados es si son cafeteros. ¿Tú eres cafetero o eres más de otra bebida? Pues yo soy de té. En casa somos súper cafeteros. De hecho, a mi padre le tenemos que esconder el café, que es la típica persona que antes de irse a dormir se toma el último café. Y yo siempre he sido muy cafetero, pero hubo una época que no me acababa de sentar demasiado bien y me recomendaron, oye, prueba el té y me hice adicto al té y a un poco todo el mundo del té, que ya sabes que tiene muchas propiedades y de hecho de esa afición al té, que hablaremos más adelante, pues en esa inspiración lo que hemos hecho ha sido desarrollar una bebida a base de yerba mate que no deja de ser un Sí. tipo de té. Ah, bueno, ahora nos cuentas, Ahora os Pero cuento, sí. antes sí que me gustaría que te presentaras tú. Yo te he presentado como CEO y fundador de esta empresa, ¿no? Moon Drinks, de estos refrescos naturales, pero sé que no siempre te has dedicado a esto, ¿no? Llevas, creo, si no me equivoco, desde el año 2017, ¿puede Sí, ser? 2017, sí. Pero antes hacías algo totalmente diferente, entonces, pues que nos cuentes un poco esa transición, ¿no? Y cómo llegas hasta este proyecto y crear este proyecto. Vale, pues es curioso porque yo he hecho un poco la vida profesional al revés de lo que le suele pasar a las personas. Yo tuve mucha suerte y desde muy joven pues tuve la oportunidad de dirigir una empresa. Yo creo que a los 25 o 26 años era el director general de una empresa en la que nos dedicábamos básicamente a distribuir marcas de deporte que luego fuimos ampliando a marcas de calzado y marcas de moda, ¿no? Entonces, Ujú. empecé muy jovencito, pues con cargos de responsabilidad, como te decía, pues sobre los 25 era el director general, a los 30 fui consejero delegado, empezamos a introducir Joder. marcas, empecé a conocer un poco todo este mundo apasionante de las marcas, independientemente que sean marcas de calzado, de ropa o ahora en este caso pues de bebidas. Hay muchísimas cosas en común. Yo creo que aprendí en esta etapa muchísimo, teniendo la oportunidad, pues, marcas importantes como Fred Perry, Dr. Martens, Hunter, o marcas de deporte. He trabajado con Nike, he trabajado con Diadora, con la marca de baño Arena. Y todo esto me ha permitido o me permitió durante un montón de años, por un lado, viajar por todo el mundo. De Ujú. hecho, el último año que estuve trabajando en este grupo empresarial, estuve más de 150 días fuera de España, ¿no? O sea que, Guau. que Sí, suena sí. muy chulo y de verdad lo es, porque me acuerdo un comentario, ¿no? de que me tocaron muchas épocas de viajar mucho y un amigo me preguntó, ¿no? Oye, tal, joder, qué guay. Y dijo, hombre, tío, tampoco es tan guay, ¿eh? Estar viajando, hombre, prefiero estar trabajando en Milán que no estar trabajando en Getafe, ¿no? Digo, bueno, si lo ves desde ese punto de vista, pues sí. Y la Pero es muy verdad que cansado también. sí, pero de verdad sí, es súper enriquecedor y yo Sí. creo que la suma de todo esto al final te hace tener una visión muy global de lo que pasa en el mundo. Incluso yo creo que a mí me afectó también personalmente. Llegué a los 40, me entró esa crisis existencial, me compré una Harley, ya soy o sea, el típico de manual de la crisis de los 40 y bueno,
de verdad no estaba quemado en mi trabajo y de hecho estoy súper agradecido porque me ha dado una oportunidad tanto profesional como personal muy grande, pero me di cuenta que lo que hacía y que me había hecho feliz durante un montón de tiempo, pues ya no me hacía feliz, que me Ujú. levantaba para irme, yo qué sé, 3 semanas a California y a estar viajando por Estados Unidos y lo que antes me hacía mucha ilusión, pues me empezaba a pesar. Decía, ostras, Ujú. ahora otras 3 semanas fuera, viajando, haciendo todo esto. Y, y me di cuenta pues que lo que durante un tiempo me había hecho súper feliz, pues ya no me hacía feliz. Ujú. Entonces, Había que abrir otra eh, etapa. sabía que la felicidad estaba en otro sitio, ¿no? Ujú. Y que pues decidí dar un cambio. No sabía lo que iba a hacer, que también fue un poco locura, decir, oye, es un poco una canción de Calamaro que dice, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero, ¿no? Exacto, pues, Y me es un pasaba, gran paso, sí, sí. sí, me pasaba un poco eso, ¿no? Y gracias a Dios, pues no tenía cargas familiares, me había ido bien profesionalmente desde joven, por lo tanto tenía pues la vida económicamente pues no resuelta, pero sí, Sí, un sí una respaldo. situación Ujú. más fácil para poder tomar una decisión de este tipo y dije, mira, pues voy a cambiar de vida, no sé lo que voy a hacer, Ujú. pero como te decía, sabía y tenía claro que lo que estaba haciendo pues ya no me Ujú. llenaba, ¿no? Y bueno, tomé el paso, me echaba de menos también un poco la formación, porque yo desde joven, como te digo, pues al final no tuve un mentor, no tuve la oportunidad de seguir formándome pues ni en la universidad ni en otros campos. La ¿Porque tú universidad ha estudiaste? sido... Yo estudié Derecho y Empresas. Vale. Ujú. Pero después de esto, pues sí, cuando acabé hice el típico curso que ahora todos se llaman máster y todos son masterclass, etcétera. Pero sí que es verdad que yo había aprendido mucho pues con la acción, ¿no? O sea, con el día a día y aprendiendo haciendo las cosas. Pero sí que echaba de menos un poco una visión, pues en los 20 años que yo estuve trabajando en este proyecto, pues ha evolucionado todo muchísimo. O sea, yo me acuerdo que cuando llegué lo que utilizamos era el fax, que la mitad de la gente que oiga esto no va a saber lo que No es, ¿no? sabrá ni lo que era, madre mía, sí, sí. Exacto, yo viví la etapa de internet de Arrakis y del módem de ese sonidito de... Exacto, todas esas cosas. Entonces, sí que echaba un poco de menos eh, tener un poco de formación y bueno, cuando acabé hice pues también un curso en el ISDI, que es una escuela Mm. sobre todo, de digitalización y un poco para tener una visión más global de lo que es el mundo actual, la tecnología, cómo aprovechar Internet y todas estas posibilidades y la verdad que fue muy enriquecedor y en ese camino tuve la oportunidad que nunca había tenido de tener un perro, porque era una de las cosas, parecen tonterías, ¿no? Pero claro, con el tipo de vida que llevaba yo, Es pues no podía imposible. tener, Mm. sin tener familia, porque yo estaba pues soltero, no tenía hijos, digo, pues es que y me pasaba la mayor parte del tiempo o trabajando o viajando, pues una de las cosas que a mí me había encantado, que había tenido un perro cuando era jovencito, pero no podía tener y fue lo primero que hice, o sea, digo, yo quiero tener a mi perrete, a Bowie, que ya lleva conmigo 6 años, o sea que encantadísimo. Y me acuerdo que un día estaba paseando a Bowie y me llamó un amigo y me dijo, oye Nacho, mira, que es que tengo unos amigos que tienen un proyecto desde hace años, que quieren crear una bebida y no sé qué, y que si les puedes echar una mano. Digo, mira, yo de bebidas sé beber, pero poco más. O sea, les puedo dar mi opinión, pero poco más. Pero bueno, lógicamente me reuní con ellos, me senté. em, Me contaron un poco el proyecto y sobre todo me dijeron que tenían una marca que se llamaba Moonwater. A mí ya eso me enganchó, o sea, tuve que poner cara de póker como para... pero me encantó porque además
la luna ha estado siempre muy presente en mi vida. Desde pequeño, pues la primera perrita que tuvo mi novia, pues la llamamos Luna. Ujú. Mis padres tienen una casa en la calle Luna Llena. Un montón O sea, de que cosas. había ahí sincronicidad total, Sí, ¿no? no sé si Mm, un poco se repite un poco el famoso discurso de Steve Jobs en Stanford, ¿no? Que habla que lo de connecting the dots, ¿no? O sea, ujú, unir los puntos, que solo se puede hacer mirando hacia atrás, ¿no? Que dices, ostras, ahora estoy aquí, pero ¿por qué? Oye, pues de bebidas no tengo ni idea, pero llevo toda mi vida eh, trabajando con las marcas y con la distribución de otros productos. La luna está siempre presente y de repente aparece una marca y un proyecto que tiene la luna y para mí jo, supone un montón de magia y de oportunidad, ¿no? Entonces, pues no sé si son casualidades de la vida, que deben de serlo, ujú, pero ahora que lo miro después de 5 años trabajando en el proyecto y para atrás, pues dices, ostras, es que esto al final no ha sido una casualidad, sino que han sido mm, un montón de sucesos que han ido pasando en la vida y que al final han coincidido y me han traído hasta aquí. Entonces, bueno, con el nombre ya me tenían enamorado y ya pues me animaron a que me uniera al proyecto. Luego ya me animaron a que fuera pues el que liderara el proyecto, pues por mi experiencia. Luego, como suele pasar en el mundo del emprendimiento, pues éramos 3 personas y esta persona cuarta que nos había unido a todos, pues teníamos visiones muy distintas, nos separamos, me quedé yo con el proyecto y pude llevarlo un poco en la dirección a tu terreno, ¿no? que tenía Mm, yo. Sí, pero bueno, al final es una experiencia. Yo siempre lo digo cuando me preguntan muchas veces sobre emprender. eh, Emprender es algo muy, muy complicado y que te vas a encontrar obstáculos constantemente. De hecho, leí, no me acuerdo dónde, pero algo que me encantó, que hablaba de 3 características que debería de tener un emprendedor. La primera es creer en ti antes de que crean los demás, pues, en este caso, pues en tu proyecto, en tu producto, etcétera, que eso es muy evidente. Luego, tener foco en el presente, pero prever el futuro, eso está muy claro, porque si no tienes foco te mueres y desapareces, pero constantemente tienes que estar innovando, porque si no, claro. no eres competitivo con las grandes multinacionales ni Ujú. con el sector. Y luego la última, que al principio me hacía gracia y ahora cada vez me hace menos gracia, pero es sentirte cómodo con sentirte incómodo. Y me parece brutal, porque cada vez que se lo comparto a un emprendedor, sonríe, ¿no? Tiene esa dice, ostras, es que no hay un día en el cual no tengamos un montón de Alguna problemas con los historia. que lidiar, ¿no? Exacto. Entonces, o sabes enfrentarte a ello o es muy difícil porque es así, es constante todos los días y bueno, el suceso de que empiezas un proyecto y el camino con unos compañeros y que luego pues caminas solo. Y solo entre comillas, porque al revés, se unieron otro montón de gente que sí que compartía esta visión y ahora pues toda esa gente que creía y que compartía los valores y la visión conmigo, pues seguimos adelante. Ujú. Y yo tengo muy buen recuerdo en cualquier caso del comienzo y soy agradecido en el sentido de que si no se hubieran cruzado estas personas en mi camino, hoy en día no podría estar haciendo esto que me apasiona y que me encanta. Pero bueno, yo creo que es una reflexión de cara a que muchas veces yo he leído por ahí, es súper importante con quién empiezas a emprender, Mm. pues al final
si lo piensas tanto, igual no lo haces. Y si no lo haces, no vas a tener la oportunididad, ¿no? de equivocarte. Sí, Yo al creo final hay que que lanzarse, es decir, que siempre se puede rectificar en el camino, como decías, ¿no? O sea, que tú empiezas una aventura muy ilusionante con una persona, oye, si no va, pues se separa y se vuelve con otras personas. No es no es no es un un a drama. fuego tampoco de hasta la muerte, hasta que de la muerte se te separen, Sí. ¿eh? Como el matrimonio, que incluso el matrimonio se puede disolver, o sea que Exacto. efectivamente, o sea, hay que elegir bien con quién te juntas, efectivamente, pero que todo tiene solución y todo tiene modificación posible, claro. Mira, yo creo mucho en lo que es la acción, ¿no? O sea, la teoría está muy bien, pero las cosas, o sea, solo puedes transformar las cosas mediante la acción. O sea, Ujú. nosotros, me gusta también mucho una frase que dice eh, primero, que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? O Sí. sea, si tú Ujú. buscas la perfección, nunca o vas a tardar un montón en lanzar un producto al mercado. Sin embargo, nosotros, fíjate que yo conocí a estas personas en agosto de 2017. En septiembre decidimos montar el proyecto y en octubre estábamos lanzando el producto al mercado, o sea, Muy brutal, rápido. de rápido. Entonces, yo creo que cuanto antes lances el producto, menos Sí. tardas en equivocarte, porque te aseguro Ujú. que te vas a equivocar. O sea, Sí, que hay que tener una base, un mínimo, y a partir de ahí ir testando también, ¿eh? O sea que exacto. Y de hecho, hay una teoría, ¿no? Que es la de construir el producto y el proyecto con el mercado, ¿no? O sea, claro, lanzas el famoso mínimo producto viable y a partir de ahí que sea el consumidor y el el que lo vaya a cliente usar, el que vaya perfeccionando tu modelo, ¿no? Que lo es lo que nos ha pasado a nosotros. que Nosotros te vaya hemos dictando. construido el proyecto con el consumidor y con el cliente, ¿no? Y la verdad que creo que eso es muy importante. Y otra frase que Entonces, me encanta es la de que un emprendedor, si no se avergüenza de su primer producto, nunca logrará tener éxito, ¿no? Y en ese sentido, yo me arrepiento muchísimo. Ahora, viéndolo y de vez en cuando que todavía me sacan noticias de cuando empezamos, de, ostras, pero seguís envasando en luna llena y un montón de cosas que hicimos y de locuras que hicimos al principio, que lógicamente no son sostenibles para un negocio, pero que en su día todo eso fue parte del proyecto y de que consiguiéramos atrevernos y de ser mm, osados y dar el salto en una industria tan competitiva como es la de las bebidas y sobre todo enfrentándonos a las mayores multinacionales del planeta. O sea, mm. que es bastante heavy el salto y al final el otro día lo comentaba y lo decía, lo hicimos porque no sabíamos que era imposible. O sea, a mí me dicen hace 5 años que vamos a pasar por todo lo que hemos pasado y te digo que no me atrevo. O sea, Mm. a Hombre, tú veces la tienes que tener ese ignorancia. puntito de valiente o de sí, o No, de yo creo que mira, inconsciente, de que la si no, no tienes ignorancia, nada. la ignorancia es muy atrevida Sí, y exacto. a veces necesitas ese punto de ignorancia, que yo lo tenía y lo sigo teniendo seguro, para atreverte a hacer estas cosas. Porque dices, oye, Mm, lo analizas fríamente y dices, pero ¿cómo vas a competir tú ahora que hemos lanzado esta semana una bebida energética 100% natural a base de yerba mate, extracto de café verde y guaraná? ujú. ¿Cómo vas a competir tú con Red Bull, que es la compañía del mundo que más presupuesto se gasta en marketing, por ejemplo? Dices, ostras, pues hay que estar un poco tarado, ¿no? Para Bueno, intentarlo, pero bueno, al final pero siempre hay alternativas y yo creo que sí, siempre, de cómo posicionarse, de a quién llegar, de quién o sea, que es bueno, es que si no viviríamos en un monopolio, si nadie se atreviera a hacer nada, en un monopolio para todo, ¿no? Entonces, buena idea. Bueno, pero yo quiero que me cuentes ahora, no sé, porque yo he presentado, Moon Drinks, bebidas eh, saludables, refrescos saludables. Cuéntanos tú un poco más qué es, ya nos has contado este lanzamiento ahora de bebida sí, energética, pues mira, pero cuéntanos un poco más el producto. nosotros básicamente en Moondrinks lo que creamos o lo que queremos crear son bebidas alternativas a las tradicionales que sean
saludables y lo más sostenibles posibles, ¿vale? Luego, si quieres, hablamos del término sostenibilidad, que ahora mismo yo creo que está muy manido y muy mal utilizado, pero lo que hacemos es eso. Nosotros nos dimos cuenta, yo no soy cafetero, pero sí que durante una época bebía muchísimo bebidas de cola y estaba pues enganchado, como muchísima gente que ahora cuando hemos lanzado el mate me he encontrado que me dicen, no, yo es que todos los días me bebo 2 o 3 Coca-Colas, ¿no? Eh, entonces me di cuenta o nos dimos cuenta cuando me metí en este proyecto y empezamos a investigar lo que sería el mundo de las bebidas, que por su composición, no porque lo diga yo, y a mí cuando alguien me dice, bueno, pues eso es porque lo dices tú, digo, no, tú coges una bebida tradicional, le das la vuelta y metes sus ingredientes en Google y verás lo poco saludables que son. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen ellos mismos. Lo que pasa que le ponen a una bebida, le ponen light o le ponen cero y la persona ya se cree que es saludable y es todo lo contrario. En muchas ocasiones las bebidas light y cero son todavía más perjudiciales que las bebidas con alto contenido en azúcar, ¿no? De hecho, muchos de estos ingredientes, de edulcorantes, de conservantes, etcétera, a día de hoy están en las listas en muchos países de Sí, productos cancerígenos o que tóxicos tienen un montón de problemas, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es, oye, vamos a crear alternativas a estos productos que sean saludables, ¿no? O sea, al final nosotros no inventamos nada y usamos la palabra que es innovación, que es intentar mejorar lo que ya existe, ¿no? Entonces, a mí a veces me sorprende, ¿no?, que algunas marcas, ¿no?, presuman, oye, nuestra fórmula lleva más de 100 años en el mercado. Digo, ya, pues y yo eso creo que a día no de la hoy no convierte. conducirías un coche de hace 100 años o tendrías un smartphone de hace 100 años, ¿no? O Claro, sea, no, y que no lo convierte automáticamente porque que lleve tanto tiempo, no la convierten automáticamente en buena. Es decir, que bueno, pues sí, por lo que sea, sigue en el mercado, pero efectivamente. Y mira que se han hecho campañas, ¿eh? O sea, por esto, contra el azúcar, pero ahí siguen y como decías tú, son unas empresas enormes, pero multinacionales y. no, a mí no me gusta mucho entrar en este debate de las multinacionales, etcétera, porque parece que ellos son los malos y nosotros son los buenos, y somos los buenos. Y no es así. Al final, cada uno tiene un hueco, cada uno tiene un momento de la Sí, vida, pero sí que es verdad que, es que competir contra las empresas que más dinero se gastan en publicidad, pues es muy difícil es que difícil. tú un programa de televisión o un gran medio de comunicación en su portada diga que uno de los ingredientes de una de estas de supermarcas de repente ha sido declarado Claro. cancerígeno Sí, por... sí, porque hay mucho dinero en juego, o sea, que es que. exacto. Entonces, es muy complicado. Nosotros lo intentamos hacer a través de, pues de un poco informar a la gente, lo que te decía, es muy difícil porque las palabras ahora, el light y cero, se asocian a la salud y Mm, es un error gravísimo, pero mm, es así. Y luego tenemos una batalla ahí muy grande y es que la gente se preocupa muchísimo por lo que come, pero mucho menos por lo que bebe. O sea, mm. si tú vas a un restaurante que, yo qué sé, de poke, ¿no? Que dice, "Ahora, comida saludable", y luego ves la oferta que tiene de bebidas, dices, pero por Dios, ¿cómo puedes decir que estás bebiendo o haciendo una dieta saludable? Incluso el consumidor dices, ostras, te estás esforzando en tomarte una pechuga de pollo en vez de disfrutar y luego lo estás combinando con una bebida gaseosa que te está estropeando todo eso. Pero Mm, claro, ujú. es muy difícil porque quién te dice y quién te Sobre todo porque cuenta. están muy metidas, o sea, Sí,
Aunque poco a poco, y no sé si no seremos de los países que más consumen, no tengo ni idea, lo digo así un poco al aire, pero bueno, es algo que siempre ha estado ahí. O sea, mi familia es de Segovia, por ejemplo, y me acuerdo de que de pequeñitos corría la leyenda, ¿no? De que Cándido decía, en Cándido no se sirven refrescos, ¿no? De que el tío Mm. decía, si vienes a comer cochinillo aquí, como yo lo hago con mi tal, 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 o te lo bebes con un vino, o con un agua, o con lo que sea, pero aquí no vas a vértelo con una tal. Entonces, eh, em, pero está tan metido dentro de las costumbres y la cultura de los frigos de la gente, ¿no? Te voy a dar, Lorena, un dato que yo, de hecho, este dato lo llevo en el móvil, en la infografía. Le vamos a hacer publicidad a Coca-Cola, que es un dato de Coca-Cola, no es mío. Es que se consumen 25 millones de Coca-Colas al día en España. O sea, 25 millones Al solo en España día. al día. Tú imagínate que es casi una de cada dos personas tomando una Coca-Cola al día. O sea, la locura Madre mía. que es este sector y lo irracional Mm. del ser humano, ¿no? De decir, ostras, es Sabiendo necesario y este consumo tan abusivo de mm, productos que aparentemente y por su etiqueta no son saludables o no son lo mejor que podrías beber. Entonces, con esa filosofía de decir, oye, pues vamos a intentar crear una alternativa a estas bebidas que sea saludable y que no tenga estos ingredientes, pues vamos a crearlas. Nos ha costado mucho, o sea, de hecho, ha sido mucho prueba-error. Nosotros, el producto que tenemos actualmente, el Moon Water, que es la alternativa a los refrescos tradicionales, pues la versión actual hemos tardado 5 versiones de ir mejorando el producto y sus ingredientes, su composición, etcétera. De hecho, nosotros el producto decimos diseñado en California y fabricado en Asturias, ¿no? Porque nuestra nutricionista Julia y tecnólogo de los alimentos vive en California. Como es de Bilbao, pues ella puede, ya sabes que los de estás donde Bilbao quiera. pueden vivir y nacer donde quieran, ¿no? Entonces, lo que sí que hacemos es que casi todas las tendencias saludables respecto a la comida y a la bebida, de hecho Sí, todos Whole Foods, ¿no? Que es la sí, cadena de supermercados pues americana saludable, que etcétera, pues surge allí y todas estas tendencias saludables suelen surgir allí, pues nosotros estamos súper al día con todas las tendencias que hay en el mundo de las bebidas y lo que intentamos es aplicar toda esa tecnología y todas esas tendencias y conocimiento que hay de los mercados más avanzados y crear nuestros propios productos y crear estas alternativas, ¿no? Entonces, ujú. ¿Y hay algo parecido a creamos. nivel internacional? Porque ahora que dices allí, o sea, esto y tú has viajado tanto, ¿en otros países también se están desarrollando alternativas Es parecidas? brutal, o sea, Sí. en Estados Unidos tú vas a un lineal y te cuesta encontrar las bebidas tradicionales, o sea, en California, ¿no? Si te vas a la Mm. América profunda, seguro que no, ¿eh? Pero me refiero a esto, o vas a Londres, mira, la semana pasada mi hermana estuvo en Londres y le dije, oye, por favor, vete a esta serie de supermercados y estaba alucinada, me mandaba Mm. fotos, me decía, Nacho, esto es el paraíso, o sea, es que fíjate la de lineales con productos alternativos, todo, Pues ahí CBD, estamos un poco en probióticos, la, ¿no? prebióticos. Ahí estamos un poco a lo mejor aquí empezamos, o sea, en España ya era como muy esto de la kombucha, pero es como Sí, todavía muy, hablabas antes de California y la América profunda, pero al final en las grandes ciudades también tenemos como mucho acceso a cosas más novedosas y sí, en el resto de España es más difícil, pero, o sea, que estamos todavía un poco a la cola, ¿no? Entonces hay que sí, tener, sin hay duda. Y que de hecho, concienciar a la gente en el consumo o por lo menos que lo prueben, que tengan la curiosidad, que pregunten, que vean que hay alternativas, o por lo menos conocer que hay una alternativa, no conformarse con lo que llevan vendiendo 100 años, como decíamos antes, sí. y, y abrir la mente a cosas nuevas, ¿no?
Exacto, de todas maneras en España, y yo lo sé por mi época anterior, ¿no? Que como te decía, que al final Mm, uniendo los puntos, pues yo me acuerdo cuando empecé a distribuir las botas Dr. Martens en España, que llevaban una etapa que habían mm, desaparecido, y también llevaba el calzado de Fred Perry, pues lo primero que me decían, pero tú estás loco, ¿quién va a comprar esas botas? Esas botas son de skinhead, son de mm, tal. Y decía, pero qué equivocados estáis, mm, si las botas Dr. Martin salen de la unión de, de un médico ortopédico, o sea, que no tiene nada que ver con el concepto que tenemos nosotros, cuando yo mm, les decía, pero fijaros en otros países, en el Reino Unido, por supuesto, ¿no? Es una marca británica súper ujú, consolidada, pero en Estados Unidos, etcétera. Y fíjate años después que no hay un celebrity o un influencer que no salga con unas botas Dr. Martens a día de hoy. O sea, es una sí, locura. Pero ujú, nos ha costado mucho y yo cuando iba a las reuniones internacionales me decían siempre, joder, pero ¿qué pasa en España? que Digo, no. pues que en España todo llega más tarde. O sea, primero las tendencias entran por el norte de Europa, luego empiezan a llegar al sur y desgraciadamente pues las tendencias suelen llegar más tarde a países como los nuestros, ¿no? Y esa tendencia saludable, como está pasando ahora también con todo el tema de proteínas vegetales, Sí, que hay marcas muy potentes españolas, pues vemos el caso de éxito ahora de Eura, ¿no? Y mm, de otras, pues mira, está muy cerquita de una marca que se llama también Compasión, que hace unos productos mm. increíbles de proteína vegetal, pero te das cuenta que el consumo de este tipo de productos fuera de España es muchísimo más elevado que el que tenemos aquí. Pero ¿Y eso bueno, tú crees que a qué puede ser debido? Porque, o sea, ¿cómo entra ahí la distribución? Te quiero decir que al final puede haber como mucha, no sé si, y tú eres muy experto, yo no lo soy, ¿eh? Tú eres más mm, experto en esto, pero no sé qué es primero, si que la gente lo pide y la distribución lo proponga o al revés, ¿no? Que la pues distribución haga un poco de apuesta, porque como tú mira, decías, tú entras en un súper en España y a veces es difícil. Yo estuve viendo también en Estados Unidos y la primera vez que llegué me decía, mira aquí, la familia con la que vivía me decía, ujú, aquí en Estados Unidos, mira, era una gran ciudad también, ¿no? Era en Nueva York. Mira el estante de los dentífricos, ¿no? Y decías, ostras, es que aquí hay una variedad increíble, ¿no? Nunca visto. Y aquí a lo mejor, no sé si también pecamos un poco de esto aquí o es por tradicionalidad o que somos más, no sé muy bien por yo qué. creo, a ver, ojalá tuviera la respuesta, porque si tuviera la respuesta sabría cómo cambiarlo, ¿no? Yo creo que es un cúmulo de muchas cosas. Sí que es cierto que en España las grandes compañías y corporaciones tienen más peso que en otros países, por lo tanto tienen más fuerza. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en hostelería, dices, ostras, es muy difícil entrar porque al final los productos están dominados por las grandes compañías de distribución que suelen ser cerveceras, ¿no? O sea, Ujú, a la vez que te llevo la cerveza, pues te llevo el refresco, te llevo el agua. mm, Y si te fijas, la mayoría de empresas de cerveza, todas tienen su propia agua, ¿no? Han comprado, mm, pues sí. Cabreiroras, Solán Ujú. de Cabras, todas tienen su propia agua. Entonces dices, es que a ellos, y te voy a contar un secreto, no voy a decir el nombre, pero negociando con una gran empresa de distribución, la verdad que súper amables, me decían, mira Nacho, es que si yo introduzco tu producto en mi distribución, hasta mis vendedores te van a coger manía, porque tu producto es un producto que Ujú. tienes que explicar. Yo no puedo Claro, despachar, sino que vas a tener que pasarte 5, más 10, 15 tiempo, minutos claro. explicando el producto. Y sin embargo, entonces el vendedor va a tardar 15 minutos más cuando él tiene 3 minutos para cada cliente, no va a llegar a sus objetivos y al final el propio vendedor o repartidor va a ser el que no quiera vender tus productos porque no va a poder cumplir sus objetivos. Y te quedas alucinado y dices, ostras, algo tan Ya. sencillo como que no les interesa porque hay que explicarlo y que es un producto que no se vende solo, pues está limitando pues, tu entrada a un canal como es el de hostelería. Y entonces Ujú, aquí no queda otro remedio que es que
tienes que crear tú la demanda y hasta que tu producto no sea conocido y no sea demandado por el consumidor, la distribución no va a apostar por ella, sobre todo la parte de hostelería. Sí que es cierto que en lo que es gran consumo, los supermercados, etcétera, nosotros lo hemos tenido más fácil, o sea, fácil, Ujú. sobre todo después del COVID y del confinamiento, porque toda la tendencia es que la gente busca productos saludables y sostenibles. Luego no los compra, o sea, porque Lo eso, busca, ¿no? Por lo eso es menos que lo algo quiere ver. Bueno, es el primer eso es algo paso. claro, estás leyendo constantemente, pues la gente se preocupa más por la salud, la gente se preocupa más por la sostenibilidad, etcétera. Pero yo leí un libro que decía, me parece que es un libro que se llama The Mom Test, que es el test de mamá, que Ujú. dice que si vas a emprender y tienes un proyecto, que nunca le preguntes a tu madre que qué le parece, ¿no? Porque te va a decir siempre Que no. que es maravilloso, ¿no? Bueno, o Entonces, que no, porque no, te voy a decir que estás loco. en este caso, la teoría del libro te lo recomiendo, además es muy Ah. cortito, te lo lees Ujú. en un fin de semana, eh, habla de esto, ¿no? Y dice una cosa que es muy relevante, ¿no? Y es que hay que escuchar lo que no quieres escuchar, ¿no? Pero normalmente Mm. cuando uno se rodea de gente Sí, que hay gente que te quiere, adula y que te dice que todo muy claro, y además bien. lo Mm. hacen porque quieren tu bien, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo no voy a decirle que este producto es bueno aunque no me lo parezca, ¿no? Entonces, hay una frase que creo que es de este libro que dice que la gente solo te dirá la verdad cuando tenga que pagar por ello, ¿no? Y aquí, hace poco me invitaron a la Complu a dar una charla, que ahora se llama masterclass, pero vamos, básicamente una charla. Y después de 2 horas yo allí que les llevé mis latas, les conté mi vida, allí pues gente joven, emocionada, emprendedores y tal, Ujú. les dije, al final de la clase, les dije, mira, os voy a demostrar que todos sois unos mentirosos. Me dice, "¿Pero, qué? Digo, sí, sí, os lo voy a demostrar. Os voy a hacer una pregunta. Después de todo esto, de todos vosotros, habría unos 40 personas, ¿quién compraría Moonwater? En ese caso no teníamos todavía el Moon Mate y era solo el Moonwater. Y pues prácticamente el 90% de todos levantaron la mano, ¿no? Y les Ujú. dije, mentira. Pues el típico revuelo de... "No, no". Entonces, les puse en la pizarra, mira, voy a crear un código de descuento para vosotros, o he creado un código de descuento para vosotros, donde comprando en nuestra web os hacemos un 25% de descuento y la semana que viene voy a escribirle a la profesora para decirle cuántos de vosotros han comprado el Habéis producto. comprado. ¿Cuántos crees, Lorena, que compraron? Uf, a un 10% de la clase. Compró uno y me pidió trabajo. O sea, fíjate. Entonces, eso es la Madre mía. realidad. O sea, la gente solo te dirá la verdad Mm. cuando tenga que pagar por tu producto. Y Ujú, eso ujú. es algo que tenemos que ser conscientes, porque cuando a mí me dicen, vamos a hacer un test de producto, y digo, yo no lo hago, porque a la Mm. gente que no compra mi producto, no quiero saber su opinión, porque por mucho que te guste mi producto, si luego vas a un lineal y mi producto vale 1,20 y un refresco tradicional vale 0,80, tú, aunque te guste más mi producto, mi filosofía, mi contenido, ¿estás dispuesto a pagar 1,20 en vez de 0,80? El Mm. 90% de la gente te va a decir que sí, y cuando vaya a lineal no lo va a comprar. Ujú. Entonces, por eso digo lo de que me encanta, lo de que solo te dirán la verdad cuando tengan que pagar por el producto. Y aquí es cierto que el precio en nuestro país siempre ha sido, y Un otra vez uno elemento a mi decisivo. experiencia anterior, nosotros siempre éramos el país que siempre, además me lo decían con todas las marcas, de, joder, Nacho, es que siempre vienes a pelearme el precio, siempre estás con Mm. que no podemos vender tan caro en España, siempre. Digo, ya, pero es que gracias o desgraciadamente nuestro país es así y de hecho, ¿por qué el éxito de Mercadona, ¿no? Al Mm. principio, ¿no? Pues su marca blanca, ¿no? O su marca, su propia marca, De precios más eh, bajos precios más y bajos, a la gente le metes en la cabeza, no te preocupes, es lo mismo que la marca, pero claro. más barato, que no es Mm, verdad, porque al mm. final,
si hiciéramos así no existiría la No, no, innovación, porque no, y que los números no saldrían a nadie. claro, al final las marcas somos las que de verdad invertimos en crear productos nuevos, en innovarlos y luego estas cadenas son las que se aprovechan y Lo dicen, oye, fusilan este producto que funciona, tú antes hablabas de la kombucha, vete tú ahora a los lineales de sí, de los supermercados y verás cuántas kombuchas hay de marca blanca. Y dices, ostras, esto no lo han hecho hasta que ha habido marcas y emprendedores que se han atrevido a poner su dinero, su tiempo y su esfuerzo a crear conocimiento de marca, conocimiento de producto, etcétera, y luego han venido otros por detrás que se han aprovechado. Y esto es constante, ¿no? Pero, pero son las reglas del juego. O sea, yo no me quejo porque son aquí es como cuando juegas al parchís. Oye, mira, es que yo saco todo el rato el 6 que es mejor que el 5 ya, pero es que o sacas 5 o no sales de la cárcel. O sea, es que las reglas son las que son, ¿no? Y yo a veces me encuentro mucho emprendedor que está como peleado con el mundo, ¿no? Es que agobiados, sí, sí. ya digo, ya, pero es que Es cuando lo que llegamos hay. aquí ya sabíamos que era así. O sea, entonces con estas reglas tenemos que cambiar el resultado del juego, ¿no? Y entonces, a mí me gusta también una frase, ¿no? que le atribuyen a Shakespeare, que no sé si será suya o no, pero le atribuyen a él, y es que dice que tú no eliges los naipes que te tocan, sino cómo jugarlos, ¿no? No eliges Claro. las cartas que te tocan, pero sí cómo jugarlas, ¿no? Y esa es en nuestro caso, ¿no? Oye, nos ha tocado jugar en este juego y tenemos que jugarlo lo mejor posible, pero con las reglas que hay. Y si no, pues tendremos que intentar inventárnoslas y que sigan los demás, ¿no? Pero es Claro, apasionante el estar en un mercado tan como este, tan competitivo competitivo, sí, sí. Y nos hace ¿Y qué ser, acciones? Dime, nos hace no, no, ser, que nos digo hace que ser. nos hace ser mucho más creativos, nos hace ser Claro, mucho es lo que te iba a más. es lo que te iba a preguntar, ¿no? Y entonces, qué acciones, o sea, cómo usáis la creatividad para poder generar esa demanda que decíais y poder, encontrar un hueco? Pues mira, gracias a Dios, yo creo que el mundo de las redes sociales, que nos ha traído pues, cosas muy malas y sabemos cómo Mm, está afectando psicológicamente, sobre todo en el comportamiento de los chavales, de los más jóvenes, etcétera, son una forma muy económica, entre comillas, de poder llegar a mm, muchísima gente y poder tener una interacción con ellos, ¿no? Antes pues prácticamente o salías en la tele y salías en el País Semanal, ¿no? Que mm. era como el súper exitazo, ¿no? De, ostras, estoy en el País Semanal, o era muy difícil que te conocieran. Ahora, pues a través de estos medios, que además cada vez hay más, pues de Instagram, TikTok, etcétera, pues al final tienes esa además conversación bidireccional, ¿no? O sea, y hay Sí, que muchísima antes solo gente. hablabas tú, ¿no? En los canales tradicionales solo hablabas, la gente escuchaba, pero es verdad que Sí. ahora te pueden contestar muy rápidamente. Puedes obtener lo que decíamos antes, ¿no? Ese, ese feedback inmediato de la gente. Sí, y hay que estar muy preparado porque las Mm. preguntas son brutales, ¿no? Ujú. Y es como a veces si te enfrentas a un niño, ten cuidado porque te va a preguntar Te cosas que das te van a montar. poner en un compromiso, seguro, ¿no? Y aquí las redes sociales es lo mismo, pues oye, desde la gente que no se cree que tu producto o los mitos, ¿no? Por ejemplo, nosotros todos los ingredientes que utilizamos son ecológicos, ¿no? Y me Ujú. encuentro el otro día con mi tía, fíjate que me dice, pero todo eso es un cuento para cobrarte más. Y digo, tía, es que me va a dar un infarto. O sea, que tú digas esto, ¿sabes? Justo cuando nosotros estábamos a punto de lanzar el Moon Mate al mercado y habíamos pasado pues todas las auditorías, todos los requisitos de lo que es. Y que sabes que es real, claro que No, es. no, es que es brutal. O sea, es que al final dices, bueno, si no estás dispuesto a pagar por ello, no pagues por ello. Pero claro, el mito es que las grandes compañías han metido en la cabeza a la gente que lo de los productos ecológicos es una chorrada, Sí. que eso no es más saludable. Y digo, mira, yo solo te voy a explicar muy sencillamente lo que es y luego tú decides si quieres o no Mm. quieres.
los productos ecológicos lo que tienen es que en su cultivo no utilizan absolutamente ningún químico. O sea, Ujú. no puedes utilizar ningún químico, por lo tanto, tus productos no han pasado por esa fase y están completamente, por decir una palabra sencilla, limpios, ¿no? Mm. De todos estos productos que pueden ser perjudiciales para la salud. Pero vamos más allá todavía, es que son mucho más respetuosos con el suelo, porque Mm. lógicamente al no utilizar todos estos fertilizantes químicos, etcétera, este suelo, lógicamente, va a ser mucho más rico, pero vamos más allá. Es que no van a contaminar el agua de Mm. los ríos y de los embalses, porque es que esos químicos que estás dándole a los productos, pues para que crezcan más rápido, para que no tengan imperfecciones, etcétera, etcétera, luego van al subsuelo y acaban llegando a nuestros ríos. Entonces, esto es lo que la realidad. Y hay unas instituciones, en este caso autonómicas, que se ocupan de regular y de vigilar que esto se cumpla a rajatabla. Y te aseguro yo que paso por muchas auditorías que son súper profesionales y que Y esto no es así. estrictos. Mm. Tú luego decides, oye, pues mira, yo no estoy dispuesto a pagar más por este proceso. Pues oye, chapó, cada persona Claro. tenemos nuestros valores, cada persona tenemos nuestras prioridades y habrá gente que diga, oye, yo prefiero tomarme 3 Coca-Colas que un Moon Water. Digo, bueno, pues Claro. y está en Sí, su bueno, pero que derecho. aplica todo al final, ¿no? Porque aplica en Exacto, la calidad desde, pues, una prenda de vestir o exacto. un coche o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber, esto para todo, pero, que lo decías tú, ¿no? Las reglas del juego son las que son, pero que por lo menos haya juego limpio. Es decir, que esos Claro, mitos se vayan desmitificando y que tú seas libre de elegir conociendo lo que es real, ¿no? No con estos mitos que al final no hacen es un más poco lo que que dices tú de la desinformación, ¿no? Y dices, oye, mm, si yo al final, a mí no me gusta adoctrinar a nadie, todo lo mm, contrario. O sea, a mí a veces, mira, el viernes estaba en un cumpleaños que me inventaron una amiga y entonces, por supuesto, pues envié hice una llamada a Getir, en este caso, cogí la aplicación y pedí el producto, entonces estaba allí. Y todo el mundo, pues lógicamente, pues te pregunta esto, lo otro, no sé qué. Y entonces, pues lógicamente en la fiesta, pues había Coca-Cola, había tónica, había un montón de cosas, ¿no? Y entonces todo se convertía en que casi era como lo malos que son todos estos, lo perjudiciales que son todos estos. Digo, mira, yo es que creo que el camino no es ese. O sea, que tú te mm. tomes una tónica a De la vez en semana cuando, o claro. tal, no te va a perjudicar para nada. Pero Mm, luego, si tú, la mayoría tuve mucha suerte, la mayoría de las personas del cumpleaños eran mujeres que en este sentido tenéis como mucha más sensibilidad mm, a la hora pues de preocuparos ujú, por la salud, por el medio ambiente, etcétera, ¿no? Y entonces ujú. la mayoría de ellas me decían, yo les decía, mira, si yo no os lo digo, mirar la etiqueta de una tónica. Y entonces miraban y decían, pero esto es de locos, la cantidad de azúcar que tiene. Si Digo, es pero jolín, si, transparente, si es si tenéis agua. 50 años, les decía, pero nunca habéis sido capaces de hacer ese ejercicio, No. ¿sabes? Decía, Mm, bueno, y yo qué sé, el Aquarius para mi hijo, le digo, pero es que tú mira la etiqueta y luego dime si le darías eso a tu hijo, ¿no? en un plato, ¿no? Así puesto Y por sobre todo, mira, ingredientes. Mm, y hablamos de las bebidas energéticas, por ejemplo, que yo creo que es brutal, ¿no? El por qué nosotros nos ha costado 1 año y medio desarrollar el Moon Mate y detectamos una tendencia de consumo de las bebidas energéticas brutal, ¿no? Y además el consumidor cada vez es más joven. Y si tú ves a la salida de un colegio, te encuentras a un montón de niños de 12, 13, 14 años bebiendo esas animaladas de bebidas energéticas, además de medio litro, sí. que es una locura y es una bomba de relojería para los niños. De hecho, el otro día leía a un nutricionista y que hacía un artículo junto a un neurocientífico hablando de la locura y los trastornos que están causando a los niños estas bebidas, ¿no? Y le decían, Mm, pero los padres les dejan beberlas y decía, oye, es como
si tú a tu hijo le ríes la gracia con 14 o con 12 años de beber alcohol, como nos pasaba en los Totalmente. años, no sé, 60 o 70, ¿no? Que le Mm, daban a un niño de 10 años el pan mojado en vino y les hacía mucha gracia. Pues sí. a día de hoy dices, ostras, es No, que no, es preocupante tienen totalmente. problemas de concentración, tienen problemas para dormir. Y luego los padres se preocupan, ¿pero qué le pasará a mi niño? Pues jolín, que se está metiendo una cantidad de cafeína y de azúcar que es una bomba de relojería, pero de verdad, es incluso para un adulto, imagínate para Para un una niño. persona que está formándose y Entonces tal, sí, sí. dijimos, ostras, esto sí que es un retazo para nosotros. Oye, Ujú. ¿cómo poder hacer una bebida energética que sea saludable? Entonces, lo primero que hicimos es, oye, ¿quiénes son los que saben más de salud, etcétera? Oye, pues vamos a ver las recomendaciones de la OMS respecto al consumo de azúcar en una bebida energética, respecto al consumo, a la dosis de cafeína de una bebida energética, etcétera, etcétera. Y entonces dijimos, oye, hay fuentes naturales las cuales producen estas bebidas excitantes que nos ayudan para esos días o momentos en los que tenemos debilidad, ¿no? Entonces, yo había leído sobre la hierba mate, que hay una frase que me encanta, que dice que la hierba mate le llaman la bebida de los dioses, porque Mm. tiene la fuerza del café, las propiedades del té verde y la euforia del chocolate. Y dije, bueno, Mm. pues eso lo quiero para mí. La Digo, combinación perfecta, eso, claro. eso, eso lo tenemos que tener, ¿no? Entonces, a partir de la infusión de yerba mate, luego incluimos el extracto de café verde, que vosotros que sabéis mucho de café, sabéis que el café cuando se tuesta, pues pierde parte de las propiedades, ¿no? Que tiene el café original, ¿no? En la Pero natural, sí. lógicamente tiene que pasar por ese proceso de tostado para que se pueda consumir como habitualmente, pero sí que es cierto que nosotros vamos al origen, ¿no? A cuando Ujú. realmente ese café tiene todas sus propiedades y ventajas, y luego usamos también el extracto de guaraná, que también tiene muchas propiedades Que te buenas para dan la salud. energía también y Exacto. es Y lo que hemos conseguido es crear una bebida energética con ingredientes, por un lado, ecológicos, como te decía, con poco azúcar, porque el ujú, azúcar sabemos que son calorías y es una fuente de energía. Lo que es malo es el el abuso. exceso y el abuso Del azúcar, y también diferenciar de dónde viene el azúcar. En nuestro caso viene del sirope de agave, o sea, de Ujú. fuentes naturales, ¿no? No ese azúcar refinado, que es muchísimo peor, pues a la hora de digerirlo, etcétera. Podríamos aquí estar un montón de tiempo. Y luego lo que también hicimos es, oye, ¿cuál es la dosis de cafeína racional para una dosis, ¿no? Porque todas estas bebidas energéticas te dicen, bueno, mi bebida es como beberse un café. Digo, pues no me lo creo, porque yo me tomo una de vuestras bebidas y me subo por las paredes Claro. sin embargo me Y es la bebo un café combinación, ¿no? Es la y combinación también de esa claro, cafeína, la que a lo mejor le pone taurina, más luego todo lo que dices tú, más todos los edulcorantes o azúcares, que toda esa exacto. mezcla, a lo mejor es que es como tomarte un café, muy esto y con 7 sobres de azúcar. Exacto. Entonces, hay una página web o en Instagram, ahora no recuerdo exactamente cómo es, si es azúcar.org o algo así. ORG que te pone la Te los pone, exacto, terroncitos, los sí, terrones al lado y flipas. O sea, sí. si lo buscáis o lo busca alguien y Mm. busca las bebidas energéticas, yo creo que no se va a volver a tomar A una bebida tomar una, energética sí, es muy en la vida, gráfico, porque sí, es tan gráfico que dices, no me lo puedo creer. O sea, sí. pues Ujú, hay bebidas que tienen hasta un 20% de sí. su contenido en azúcar, que dices, pero si ese es el azúcar que me debería de consumir en un mes y me lo estoy todo tomando en una lata. Entonces, bueno, ahí lo que hicimos fue hacer esa combinación, y lo que buscábamos también es el efecto de una bebida que no te diera esos subidones y bajones que te dan las bebidas Mm, energéticas, que te dan pues un pico de adrenalina mm. o en Y este caso de de azúcar azúcar también. y de Mm. cafeína, que te dura X tiempo, pero claro, luego tienes el pico para abajo y dices, ostras, claro, tienes el efecto que durante X tiempo estás sobreexcitado, pero cuando dejas de tener esa sobreexcitación,
necesitas sobreexcitarte otra vez porque lo echas de menos, ¿no? Es Claro, un para poco tomarte otra y eso es un poco esa el dependencia. Nosotros hemos claro. logrado que con esa combinación de la hierba mate, del extracto de café verde, etcétera, darte una energía muchísimo más lineal. Te va a durar el mismo tiempo, pues las 2 o 3 horas, pero no te va a dar No es esa el pico no va a ser energía. tan fuerte, sí, tan Exacto, abrupto. lo que Mm, te va a hacer es reducir la somnolencia, aumentar tu poder de concentración, que estés más avispado, por lo tanto, ideal para, oye, cuando estás conduciendo, cuando ujú, te vas a hacer una escapada con los amigos a la montaña y vas a pegarte una ujú. paliza, pues, etcétera. Y luego también, y ya por último, que yo creo que me estoy enrollando un montón, No, es eh, superinteresante, el, superinteresante. el- el intentar también que consumamos de una manera más racional. Sí. Nuestros Mm, envases son de 250 mililitros. O sea, ujú, no necesitas beberte medio litro. Si con mm, 250 mililitros tienes más que suficiente. Yo el mm. otro día leía y me hacía muchísima gracia lo de cómo se enfrentan los españoles a un buffet libre, ¿no? Y decía, ostras, es que si yo he pagado 15 euros por un buffet libre, me voy a, Todo lo me voy a que comer sí. 200, ¿no? Porque si no parezco tonto, ¿no? Y Mm. entonces parece ser que cuanto más grande, mejor. Y de hecho, no sé si has visto un documental que en su día, este ya es de abuelo cebolleta total, que El se Super llama, Size Me este. exacto, Super Size Sí, Me, ¿no? somos abuelos cebolletas. Sí, Que sí, es es espectacular brutal, ¿no? este. Es que a todo lo que la campaña de McDonald's, ¿no? Que decía que Mm, cada vez que te pidieran, pues si te ofrecían super size, era que sí. Y yo mm, de acuerdo, como viajé durante una época muchísimo a Estados Unidos, ahora recuerdo, y de hecho tengo en casa de Star Wars, de la campaña ujú. de una de las campañas de Star Wars que te regalaban unos botes, pero es que los he estado mirando y son de Inmensos. 1 litro, Sí, son de sí, 1 litro con los personajes de Star Wars, de Coca-Cola o de lo que sí, sí, fuera. sí, Dices, sí, sí. pero es que esto es una animalada, o sea, ¿qué hacemos bebiendo esto que no necesitamos, ¿no? Mm. Y Sí, entonces menos yo cantidad creo, y mejor, hay que yo racionalizar creo un que hay poco el que consumo en general. racionalizar en general todo. Lo hablabas Mm, tú antes, decíamos, el consumo de la ropa. Ostras, es que mm, necesitas comprarte, no sé, 10 camisetas al mes, aunque cuesten dos claro. euros. Es que Mm. no sé, gracias a Dios creo que estamos racionalizando un poco las cosas. Oye, ve a un buffet y cómete lo que te apetezca, pero si un Pero día no tienes de mucha más para hambre, tirarlo, además, exacto, claro. y ves los platos. De hecho, leí el artículo que a unos españoles los habían multado, o sea, muy fuerte, porque claro, habían ido a un buffet libre, habían cogido todos los platos y luego habían dejado todos los platos y solo habían comido no sé qué, y los Ah, habían pues, multado. O sea, pues muy bien, esto, porque al final hablábamos antes de sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad también es esto, es claro, tu elección de decir, pues no me voy a comprar esas camisetas o voy a comprar este otro producto, o sea, eso también es una práctica sostenible, ¿no? Que no es solamente, cosas verdes, ¿no? Que la gente dice: "La sí, sostenibilidad, verde, verde y aire limpio", ¿no? O sea, sí. que también está esa parte en cada uno de nosotros de decir: "Bueno, necesito esto o realmente voy a consumir esto", frenar un poco ese consumo abusivo que estamos Exacto, es, haciendo. es consume menos y consume mejor. Si al Exacto. final esto es, hay que hacer terapia con uno mismo, pero es así. Es decir, oye, prueba a, en vez de tomarte envases pues eso, de medio Que me litro, no sé qué, prueba a claro, hacerlo con dos. Y como dicen, ¿no? Que si una acción la repites 21 días se convierte en un hábito, en hábito eh, pues oye, probamos. Si al final todo eso es mejor para ti, es mejor para tu para salud y todos es también. mejor luego para el planeta, pues oye, vamos a intentar consumir de una forma más racional. No hace falta, como te decía antes, 25 millones de... Yo no quiero que consuman 25 millones de Moon Waters De al día en litros España, de porque no estaremos haciendo bien nuestro trabajo, no, porque mira, porque... es algo de lo que hablábamos antes, ¿no? De cuando y esto da para muchos episodios más, pero, porque yo no soy experta en la materia, pero ver si una agricultura tan intensiva es posible, sin estos químicos, manteniendo unos precios que sean accesibles para todo el mundo, Claro, ¿no? Entonces, pues la verdad es que somos muchos habitantes en el planeta, somos mucha gente
y todos queremos mucho y para tirar, porque al final el precio también influye, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, ¿a qué más me da si comprar la de medio litro que la de 250 si me vale lo mismo? Es que Claro, no debería valer lo mismo, ¿no? claro, pero Entonces, la del litro va en plástico, sí, pero es que pone claro, reciclado. Bueno, si te quieres autoengañar, exacto. autoengáñate, ¿sabes? Porque el otro día, mira, y ya acabo de, pero me parece muy interesante estas dos anécdotas Mm, que vienen muy relacionado a lo que comentabas tú de la mm, producción. Hablaba con los productores y con el sello ecológico, en nuestro caso Scopay, que es el de Asturias, porque nosotros fabricamos todo en Asturias y ya meto una cuña paraíso natural, o sea total. que, que es ahí, pero hablaba y me decían, mira, es que aunque mañana, imagínate, Coca-Cola quisiera hacer su producto ecológico, no habría ingredientes suficientes en todo el mundo para cubrir su Para demanda. O claro. sea, imagínate la locura que es eso. Dices, es que no hay Mm, ingredientes para que lo hagan. O sea, entonces eso significa que el consumo es completamente irracional. Pero también es cierto que, por ejemplo, lo que es el cultivo y el consumo ecológico, si se apoya, puede crecer un montón. Hace poco leía que en Australia el 50% del cultivo y de los cultivos son ecológicos, que es brutal el 50% cuando sí, es en mucho. Europa a lo mejor estamos hablando del 2 del 3%, no llega al 5%, ¿no? Si los datos no me fallan, ¿no? Entonces, ¿se pueden hacer cosas? Se pueden hacer muchas. Y de hecho, mira, vi un documental hace poco que me impresionó, creo que es Netflix, estamos aquí yo haciendo propaganda de todo, perdona, pero que habla de los coches eléctricos en Noruega, si no me equivoco, sí. Y al final del documental dicen, actualmente ya el 50% del parque móvil de Noruega es eléctrico, siendo Noruega uno de los países que más petróleo tiene en el mundo, ¿eh? Ujú, Pero es que decían que en el 2025, si no me equivoco, o el 2030 como mucho, el 100% de los vehículos iban a ser ecológicos, iban a ser eléctricos. eléctricos. Y ves el documental y ¿por qué es? Pues, pues por todas las ayudas que el gobierno está dando Mm, a estos vehículos. Oye, ¿tú quieres fomentar un consumo más racional, más sostenible? Apóyalo, como han hecho ujú, ellos. Oye, ¿qué han hecho? ujú, No pagas los impuestos de circulación, no pagas las autopistas, no pagas parking, Jolín. Entonces la gente empieza a decir, oye, pues voy a probarlo. Y una reflexión que me gustó mucho es que a una familia le decían, ¿ustedes si no hubieran tenido todas esas ayudas hubieran comprado el coche eléctrico? Y te dicen, nunca. Dice, no. pero ahora que lo hemos probado, nunca compraríamos otro coche que no fuera eléctrico. Claro, es que a veces lo que decíamos, ¿no? La Coca lo que decíamos al inicio, la Coca-Cola lleva 100 años. ¿Eso que lo convierte en bueno? No. Pero como ya está integrado, es tan difícil, pues eso, es quitar de golpe y plumazo esos 100 años y tampoco a lo mejor hay que quitarlo del todo, pero No, sí, que esos incentivos, ¿no? Decías tú, nosotros intentamos crear la demanda, pero claro, es un pequeño actor, de momento, luchando contra todo esto y contra esos 25 millones de litros que se consumen. Entonces, esto es claro. lo mismo. Llevamos años y años con unos patrones de consumo que es difícil, si alguien no da un poco el golpe en la mesa y te inducen por otro, o sea, te inducen, te encaminan por otro sitio y te hacen ver esas alternativas, pues lo que decías tú ahora, ¿no? Una vez que lo pruebas dices, ostras, pero si es que esto es mucho mejor y claro que estoy dispuesto a pagar la diferencia de precio. Claro, Pero a y veces si ahí, no lo pruebas, o sea, claro, hasta llegar ahí ahí, entraría el debate que he abierto yo con el tema de Noruega y es, por mm, ejemplo, oye, ¿por qué un producto que es ecológico, que está demostrado, no que lo diga yo, sino que está demostrado científicamente que es mejor para el planeta, que además el precio que se paga por ello a los agricultores es más justo, es más sostenible y es mm, más saludable? ¿Por qué yo pago un 21% de IVA igual que un producto que sea químico, que se envasa en plástico y que contamina mm, un montón? mm, Ostras, mm, oye, pues no sería más racional que estos productos, no porque sean los nuestros, sino porque son mejores para el planeta y son mejores para las personas, mm. tengan Algún tipo de ese IVA incentivo, más sí. reducido Mm, y al final
el que se beneficie sea el consumidor, porque Exacto. no me voy a beneficiar yo de tener menos IVA, sino el consumidor que quiere cambiar sus hábitos y que quiere mejorar su salud y la del planeta, no tener que pagar un sobreprecio. Mm, Porque si todas estas multinacionales pagaran realmente el coste de sus productos, el coste que supone luego mm. limpiar el planeta de plástico, todo el tema del reciclaje, etcétera, etcétera. Y sin meternos en el tema de salud. No, no, O no, por sea supuesto. o sea, el gasto que también ocasiona a nivel de salud. Claro, sí, Pero sí, bueno, sí, sí, lo que decíamos luego, antes con los medios, que al final también hay mucho dinero de por medio y, bueno, hay intereses, muchos intereses también y es complicado, ¿no? sí. Pero bueno, ojalá esto vayamos cambiando, vayamos copiando a los vecinos que sí que están más concienciados y a ver si podemos, si Sí, al podemos final, un revertir. poco, Lorena, es un poco también lo que dices tú, hemos avanzado mucho en ciertos aspectos. Por ejemplo, tú te compras un paquete de tabaco y pone, el tabaco mata, Mm, ¿no? mm, Pues oye, si tomas una bebida que tiene todos estos o tiene mm. ingredientes que se han considerado cancerígenos o tiene un exceso de azúcar o brutal, en México estos Ya productos tienen. llevan un sello enorme que pone que Sí. no es bueno para la salud. Aquí Mm, no, aquí tienes que mm. leer la etiqueta, qué tal, meterte en internet, buscar. Hay Porque aplicaciones ahora. seguramente el consumo de Coca-Cola per cápita en España también sea bastante alto, ¿no? Somos un país también muy de salir, muy Sí, de sí, bar, sí. muy de copa, muy de tal. Mm. Entonces, bueno, pues, Si al final yo creo que no hay que demonizar nada, que, no, oye, si alguien de sino vez en cuando informar y advertir. una cerveza o una copa o disfrutar de los amigos o un cigarro, todo racionalmente y en su justa medida, entiendo que no es malo porque no podemos ser perfectos, o sea, llevar Mm, una vida perfecta, mm, cuidarte absolutamente en todo, no sé qué. Oye, pues yo también de vez en cuando me apetece salir con mis amigos y tomarme una cerveza, dos cervezas y a lo mejor no ser todo lo saludable que podríamos ser. Pues en la vida yo creo que lo importante es el equilibrio, ¿no? Pero, mm. pero a través de este conocimiento, ¿no? Y te agradezco que me des esta oportunidad, ¿no? Para difundir un poco el conocimiento de que hay productos alternativos, el de decir, Eso oye, es. que luego haz tú lo que tú quieras y tú con tu economía, porque muchas veces te dicen, ah, claro, es que eso no lo puede consumir cualquiera. Digo, pues desgraciadamente no. Ojalá, No. ojalá pudiéramos Llegue un eh, día que haya igualdad de. esa palabra que nos gusta tanto de democratizar los productos ecológicos, por ejemplo. Mm, Ojalá. Y para eso también desde el mundo ecológico tienen que cambiar, porque hay que hacer productos, y ya aquí voy a sacar un poco de pecho como los nuestros, que son mm, productos ya no solo pensando en que son buenos para tu salud. Oye, pues nosotros tenemos una marca súper atractiva, tenemos un diseño, nuestro diseño nos lo ha hecho Óscar Mariné. Óscar Mariné es Premio Nacional de Diseño, es por está muy ejemplo bien. el que diseñó el cartel de Todo sobre mi madre. Mm, O sea, nosotros queremos crear emoción, que no solo nos consuman porque somos buenos, sino, oye, porque nuestra marca les engancha, porque nuestros valores son los suyos, porque ujú. tenemos un producto súper atractivo y además luego está buenísimo, que es lo que le queremos decir a la gente. Entonces, también el mundo ecológico tiene que salir un poco de ese nicho de decir, no, nosotros solo somos para un poco o para un público determinado. No, no, tenemos No, que ser mucho más ambiciosos, tenemos que intentar totalmente. conquistar a todo el mundo y que el consumo de productos ecológicos sea algo estándar Una y que sea alternativa más una alternativa y más, exacto. exacto, y que no igual que eliges entre el sabor naranja, sabor limón, pues, que sea una alternativa más y que lo que dices tú, ¿no? Accesible y fácil de fácil acceso también en la distribución, en todos los canales, etcétera. Sí, sí. Pues ojalá lleguemos en algún momento a esto, no sé si lo veremos nosotros o las generaciones que vienen, pero esperemos que Sí. sí, porque hace falta, o sea, que es que ya nos estamos dando cuenta que estas cosas Ah, y que no evoluciona muy rápido y es lo claro, que te digo yo. Nosotros, antes de la pandemia, era imposible
tener la distribución que tenemos nosotros a día de hoy, pues nuestros productos Sí, están en Carrefour, en el Corte mm, Inglés, claro. en BM, a través de las plataformas digitales en Globo, en Getir, nuestra propia página web, donde realmente ha sido una herramienta muy buena para todas las startups de poder distribuir sus productos. Ujú. Se Pues nota hacemos que está pues desde cambiando, aquí ¿no? entonces hacemos llamamiento a la hostelería y a los oyentes y de nuestros Sí, usuarios, nuestros suscriptores que son profesionales de la hostelería para que también lo incorporen y lo tengan en su mente cuando vayan esos comerciales que decíamos antes y sí. tengan en su mente y que pidan también esto para probar y que verán que sale, que al final seguro que sale bien porque la gente estamos dispuestos a probar cosas nuevas, ¿no? O sea Sí, sí. que ojalá. Y por ir terminando, Nacho, una recomendación de invitado que me hagas. Seguro que conoces mucha gente interesante que pueda venir aquí a contarme, igual que tú, Sí, cosas muy chulas. pues la verdad que te diría, no uno, te diría bastantes y esto es como cuando a uno le dan un Oscar, ¿no? De a ver, ¿a quién agradezco ahora, no? Entonces tengo una lista de emprendedores muy, muy grande porque además tengo una relación brutal con muchos de ellos. Pero en este caso yo te recomiendo a Inés. Inés es junto a Ana, una de las fundadoras, Inés es la CEO y cofundadora junto a Ana de una empresa y un proyecto precioso que se llama Econoque, que han venido para salvar la cerveza en el planeta, ¿no? Ellas han desarrollado un proyecto increíble en el cual cultivan lúpulo indoor, ¿no? El Ujú, lúpulo es uno de los ingredientes fundamentales en las cervezas, ¿no? ujú. Y el problema que tiene el lúpulo es que es muy sensible pues a las temperaturas, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahora no se había conseguido cultivarlo Bajo indoor, techo. ¿no? Y Ujú. bajo techo, exacto. Y ellas, porque además las plantas de lúpulo crecen mucho y necesitan instalaciones pues de hasta Muy 10 grandes. metros de alto, ¿no? Entonces, Wow. una de las cosas que además hacen ellas es reducir el consumo de agua, me parece que hasta 20 veces, o sea, es Wow. increíble. No, no, es 20 veces el consumo de agua menor que el que se utiliza en el cultivo fuera. ¿Y qué te permite esto también? Pues que los cerveceros puedan tener una seguridad tanto de la calidad del De lúpulo homogeneidad de. como Ujú, de la cantidad, ¿no? Entonces, ujú. ellas además han lanzado el proyecto, están en el programa de incubación de AB InBev, que son la empresa de Cerveza. cerveza, el Mm. cervecera más importante del mundo, y hace poco hicieron una ronda de financiación que fue liderada por Hijos de Rivera, que es Estrella de Galicia, ¿no? Entonces, Ujú. Inés y yo compartimos programa de aceleración en Eatable Adventures, que es una Sí, que son brutales también ellos, y sí. agradezco desde aquí a todo el equipo Ujú. su apoyo y lo que están haciendo por el emprendimiento y por el cambio y el food tech, que la verdad Sí, que son tienen líderes en iniciativas muy España chulas. Ujú. y son una pasada. Pues José Luis, Mila, Ichi, a todo el equipo les mando un abrazo enorme porque nos han apoyado un montón. Y compartimos el programa de aceleración, nos seleccionaron a 3 proyectos y hemos vivido toda esa parte que te decía de sentirse cómodos, como sentirse Incómodo, incómodos. cómodo con tu incomodidad. Exacto, y hemos compartido muchas horas de nuestro tiempo y me alegro mucho que les vaya tan bien y que sea un proyectazo tan bonito y seguro que Inés vamos, Ah, pues sí, 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 nos va a no. abrir los ojos porque es un proyecto aparte súper interesante y yo, mira, apuesto aquí que va a ser el próximo unicornio que vamos a tener en nuestro país, así de bestia pienso, va a ser Econoque. Hombre, somos un país a la que le gusta mucho la cerveza, entonces si revolucionan y cambian cosas y aportando y la gente lo ve, pues no, puede ser un
un gran éxito, desde luego. Pues muchas gracias por la recomendación, me encanta y porque además no hemos tenido nadie del mundo de la cerveza en estos 130 episodios que llevamos ya grabados Ujú. y me apetece mucho, sí, hablar con ellas, las invitaremos. Pues seguro que disfrutáis un montón porque aparte de ser muy buenas profesionales, son mejores personas todavía y súper interesantes. Además, Súper. como te decía, ellas ya ven el mundo mucho desde una perspectiva mucho más global al estar en el programa de AB InBev, Claro. etcétera, y creo que os puede dar una visión súper chula y enriquecedora del mundo de la cerveza. Totalmente, totalmente. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por haber venido. Es un episodio que dura un poquito más de lo previsto, pero a mí me tenías enganchada, o sea que al final entre las citas, que a mí también soy muy de citas y me Sí. encantan las citas y el conocimiento que tienes un poco de todo esto, la pasión que tienes sobre tu producto, yo creo que a mí me tenías enganchada, o sea que espero que el resto haya llegado también hasta el final. Y eso, pues muchas gracias por haber venido aquí a compartir todo esto con nosotros. Lorena, muchísimas gracias a vosotros. Espero no haber sido muy pedante con el tema de las citas, etcétera, No, 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 a mí me encanta. pero sí que para mí, de verdad lo digo, o sea, estos 5 años que me he pasado leyendo muchísimo sobre emprendedores, o sea, de hecho, el otro día me hablaban de la película que se ha estrenado hace poco, que habla del fichaje de Michael Jordan para Nike, etcétera, Ah, que está ujú, basado en un libro que recomendamos ahora, que se llama Shoe Dog en inglés, y me parece que la traducción al español es No pares, que es un poco ujú, la vida de Phil Knight, ¿no? Y el comienzo de cómo surge la empresa y surge todo. Y la película está hecha un poco en base a este libro. Y yo recomiendo, yo no me atrevo a dar consejos de nada, pero sí que recomiendo el leer mucho. El leer sí, mucho porque te abre muchísimos los ojos. Y si estás emprendiendo, te ayuda muchísimo sí, sí, desde sí. grandes a pequeños. Yo me he leído las biografías, Sí, yo porque creo que de todo el mundo, sí, de porque te Jeff da Bezos, visiones, de ¿no? Bill Gates, de Mm, todo el mundo. te da Y cosas luego de diferentes gente muchísimo visiones. más pequeña y te enriquece muchísimo. Mm, totalmente, totalmente. No, es un gran consejo porque además hay lo que hablábamos antes de abrir la mente con el consumo, pues esto te da también visión para emprender desde luego, pero para en general, ¿no? A nivel cultural, ya solamente a nivel cultural, pero así que desde aquí igual, que leáis mucho todos. Pues Lorena, de verdad, muchísimas gracias por todo. Para nosotros es un privilegio que gente como vosotros nos abra Mm, las puertas y nos dé esta oportunidad y un agradecerte de placer, corazón la oportunidad de contar un poquito nuestra historia y nuestro proyecto. un placer, un placer. Hasta la próxima, Nacho. Muchas gracias. Si te ha gustado este café, dale un like. Nos ayudará a que más personas lo descubran. Suscríbete y no te pierdas ningún episodio del podcast. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.